Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Ángel, en el mundo de Kubernetes eres una persona bien reconocida, pero acá desde la esquina de Angular permíteme presentarte ante quienes aún no te conocen. Eres originalmente de La Habana, Cuba, y actualmente resides en Delray Beach, en la Florida. Eres líder de emprendimientos en software, speaker, inversionista y un reconocido experto en tecnologías cloud native, específicamente con Kubernetes. Eres CEO de Quemby, una compañía que ofrece soluciones basadas en la nube para optimizar operaciones empresariales, embajador de la Cloud Native Computing Foundation y además de la Open Source Program Office. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este episodio por acá. Como te estaba comentando antes del momento de la grabación, esta es la oportunidad más brillante que he tenido hasta el momento de aprender un poquito más acerca de Kubernetes y también de ofrecerle esa oportunidad a otras personas que no estén empapadas en el día a día con esta tecnología. Gracias a ti, Alejandro, por invitarme cuando nos pudimos encontrar después de varios años. 15 Pues años más o menos. Sí. 15 años. Pues lo primero que hablamos fue eso, es cómo podemos hacer algo, cómo podemos colaborar, tanto pues yo colaborarte con Angularidades y pues espero que también te unas al podcast que tenemos nosotros y también nos cuentes y nos traigas de tu mundo al mundo de Kubernetes un poquito para también conocer. Así que gracias a vos. Absolutamente. Bueno, la historia es que desde su lanzamiento en el año 2014, Kubernetes ha evolucionado hasta convertirse hoy en día en una de las plataformas o orquestación de contenedores más utilizadas en la industria. Una de las decisiones que impulsó esta tecnología fue la decisión de Google en el 2015 de donarla, junto con el lanzamiento de Kubernetes 1.0, a la recién formada Cloud Native Computing Foundation que opera bajo la Linux Foundation. Entonces, con esta creciente complejidad de las aplicaciones web modernas y la adopción de arquitecturas de microservicios, el uso de Kubernetes se extiende también al desarrollo de aplicaciones frontend medianamente complejas. Y por acá viene la cosa y viene la serie de preguntas que vamos a estar discutiendo hoy en el episodio. Claro que sí. De hecho, si quieres puedo agregar una cosita ahí rapidito porque es súper interesante. Kubernetes fue creado e inspirado por un proyecto que se llamaba Borg, que no es uno a uno comparado con Kubernetes, pero es lo que en aquel momento Google utilizaba y creo que hoy en día todavía se utiliza mucho para poder, digamos, desplegar todas esas máquinas que hoy en día utilizamos, los servicios de Gmail, los servicios de Workspace, todo eso operan encima de esa infraestructura elástica que tiene Google. Ese proyecto se llamaba Borg y Kubernetes fue inspirado mucho en ese proyecto y de ahí nació la necesidad de que, bueno, ¿y por qué no lo hacemos open source? ¿Por qué no traemos más, digamos, manos que ayuden a trabajar en esto? Y ahí fue que empezó todo el tema de Kubernetes, que al principio no fue tan fácil como hoy en día. Así que, pero sí que podemos contar esas anécdotas luego. Sí, me imagino que después con toda la evolución y la adopción creciente se invirtió más en hacer la tecnología más amigable al desarrollador, por lo cuanto se convirtió en una Ujú. tecnología bastante más asequible a la hora de usarla desde el punto de vista de DX. Exacto. Y en este contexto sería interesante preguntarse, ¿cómo es que ha evolucionado la adopción de Kubernetes en el desarrollo frontend? ¿Y qué ventajas específicas, Ángel, puede ofrecer hoy en día a quienes desarrollan aplicaciones web con frameworks como Angular? ¿Podrías explicarnos brevemente qué cosa es Kubernetes y por qué los desarrolladores de Angular deberían interesarse en esta tecnología? Bueno, muy buen punto y yo creo que es la pregunta del millón. Hay muchas herramientas en el mundo y queremos también saber, son muchas muy chéveres, pero ¿en qué nos sirve a nosotros? En nuestro trabajo, en nuestro día a día. Entonces, hay una cosa aquí que puedo decir. Primero, Kubernetes es una herramienta, como habías dicho al principio, es basado en contenedores.
O sea, yo creo que hoy en día el uso de contenedores se ha hecho bastante estándar, no es completo, yo sé que todavía no se ha adoptado, pero es bastante estándar. Para yo poder decir y hablar de Kubernetes, tengo que hablar de contenedores. Ujú, Contenedores, muchos lo conocemos como Docker, pero realmente la historia viene de que Docker fue el primer engine, el primer motor de contenedores amigable que se lanzó. Porque contenedores como tal, el concepto existe en Linux desde hace muchos años más atrás. O sea, yo creo que desde que se creó el kernel, porque está basado en tecnologías y para no entrar muy en deep y digamos mantenernos en la pregunta, pero es basado en tecnologías de los espacios de nombre de las máquinas, user group y eso. Es como que esa es la tecnología. ¿Qué pasó? Docker fue el que dijo, yo puedo utilizar esto, hacerlo más amigable a los desarrolladores para que puedan desplegar mini máquinas o mini instancias y puedan trabajar localmente de una forma más amigable. De ahí nació Docker, ujú. de ahí nació que digamos, la razón por la cual muchos llaman a Docker contenedores intercambiables, pero realmente contenedores es el concepto, Docker es un engine. ¿Por qué hago esa distinción? Porque al principio Kubernetes, cuando nació, digamos así, se nació encima prácticamente de Docker. Utilizaba todo el engine de Docker para poder orquestar Mm, varios contenedores. Porque hoy en día claro. uno dice, bueno, lanzamos un contenedor con Docker, por ejemplo, y ya. Pero ¿qué pasa si tenemos que orquestar muchos? Y yo sé que hoy en día tenemos el Docker Compose, pero recuerde, estamos hablando del 2014. En aquel momento no existía ese tipo de orquestación. Entonces Kubernetes nació. A partir de ahí, por supuesto, tienen otros muchos más features, pero esa fue la primera instancia. Cómo podemos orquestar diferentes instancias de Docker de una forma más óptima. Entonces, eso digamos que es la base de lo que es Kubernetes. Es un orquestador de contenedores. Ahora, la viene la segunda parte, para plataformas distribuidas. Ahí es donde viene digamos, el plus de Kubernetes, donde permite ya pues, desarrollar plataformas mucho más complejas. Y aquí es donde vienen también los beneficios para desarrolladores, por ejemplo, en este caso de Angular. Imagino que hoy en día el desarrollo de Angular ya ha evolucionado muchísimo también, porque tengo también mis experiencias en Angular y yo hice una aplicación ahí que fue en AngularJS, mucho, mucho más atrás, y después te cuento un poquito sobre eso. Pero realmente el beneficio está en el entorno de desarrollo. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas de las aplicaciones al final las desplegamos en una infraestructura distribuida de alguna manera u otra. Puede que sea, hoy en día puedo decir que un gran porcentaje en Kubernetes. De hecho, ya se ha dicho que Kubernetes prácticamente es la nueva nube del mundo, porque ofrece otros beneficios. Entonces, al poder tú también desplegar tu aplicación de Angular en contenedores orquestados por Kubernetes local, te permite tener una paridad uno a uno casi con el mismo entorno de desarrollo que vas a tener en producción. Entonces, eso Claro. te permite hacer, digamos, un beneficio, además de que te permite también simular un ambiente, digamos, real. Porque, pues, tal vez para entrar un poco más en contexto, desplegar la aplicación y probarla local, todos lo podemos hacer en G y correr. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tú tienes que emular bases de datos, servicios de streaming, eh, colas? ¿Qué pasa si tú tienes que emular todo ese ecosistema? Ahí es donde ya viene digamos, la entrada de Kubernetes que puedes correr local y con el mismo template que desplegas en producción, lo desplegas local, lo puedes probar. Y lo otro que pues, digamos, se me ocurrió cuando me acabas de hacer la pregunta es, también puedes emular, digamos, diferentes entornos. Porque puedes tener un entorno en el mismo Kubernetes, producción, tab feature. Oye, ¿qué pasa si Alejandro hiciste un feature en una API y quiero probar solo ese feature en mi instancia? Puedo traer eso para acá sin tener que, digamos, que cambiar todo lo que ya tengo y sin tener que tocar ningún ambiente, digamos, externo. Entonces, digamos que esos son los beneficios que le veo así a priori de por qué deberían utilizar Kubernetes. Y como dijiste, el despliegue de una aplicación de Angular en producción puede presentar el típicos desafíos que cualquier otra aplicación web con un frontend pueda tener, como aplicaciones que están renderizadas del lado del cliente o aplicaciones que sean server-side render, es decir, representadas del lado del servidor con anterioridad. ¿Cómo puede Kubernetes facilitar y mejorar el proceso de despliegue para aplicaciones basadas
en Angular específicamente existen múltiples opciones en la nube para desplegar aplicaciones como Firebase Hosting con una integración específica con Angular o el Cloud Run y el App Engine de GCP y un largo etcétera posiblemente en otras plataformas. Pero ¿en qué situaciones sería más adecuado aproximarse a Kubernetes desde el punto de vista de desarrollo de Angular? Sí, muy buena pregunta. Y yo creo que pues la respuesta corta es, todo viene siempre basado en preferencias. No quiero sonar como un fanboy de Kubernetes para nada. O sea, incluso aunque yo, mi día a día es Kubernetes, yo entiendo que existen ocasiones donde es mucho, un overkill. ¿Para qué? Entonces yo diría, si vas a desplegar algo, necesitas algo de rapidez, es un PWA, un SPA o algo así, lo único que necesitas es desplegarlo y ya, pues ahí están las opciones perfectas. Firebase, Vercel, Cloud Run, todos ellos te van a dar, digamos, lo que necesitas como tal para desplegar. Um, Ahora, ¿cuándo Kubernetes realmente te va a dar, digamos, el valor? Cuando tu arquitectura ya es basada en microservicios. O cuando tú tienes que desplegar, digamos, que estás explorando microfrontends, que tal vez necesitas varios tipos de instancias de mini aplicaciones que al final se con otra las orquestas. Ahí ya te va a ser más complicado utilizar una de estas, digamos, plataformas off the shelf, porque pues vas a necesitar más orquestación. Cuando ya tú veas que necesito orquestar, manito, una arquitectura un poquito más distribuida, ahí es donde Kubernetes sí te va a dar el valor completo, porque pues tienes esa opción de donde aquí tengo mis microservicios, mis microfrontends, todos se comunican, todos están orquestados por una misma plataforma, y lo mejor es que todo lo haces declarativamente, que ese es uno de los beneficios de Kubernetes, todo es declarativo. Yo sé que a veces uno vemos, no, es un YAML file. No, es una declaración. Cuando tú dices, esto es lo que quiero, él se asegura de que eso es lo que existe. Por eso es que yo lo comparo mucho que Kubernetes es como el contador. Él dice, aquí tiene que haber 5. Hay 5. Aquí tiene que haber 12. No, aquí tiene que haber 12. Borra este y pon 2. O sea, él es como muy fijo en eso, por eso es que es declarativo. Porque se enfoca en mantener la paridad con lo que tú pediste y lo que tiene en su sistema. Claro, y el ejemplo clásico que menciona sobre microfrontends es lo perfecto para poder con este tipo de soluciones que garantizan una infraestructura a través de código, porque hacerlo directamente con las plataformas tradicionales se convierte en un proceso tan engorroso como Ujú. complejo puede ser la arquitectura que esté subyacente por detrás de Module Federation o Native Federation o cualquier tecnología que estés subyacentemente incorporando ahí para representar esos componentes web dentro de una aplicación hospedera. Tal vez, buen punto, porque tal vez y perdóname, tal vez mi falta de conocimiento desde el punto de vista de frontend como tal, pero pues yo vengo de un frontend, así que yo profesionalmente la última vez que hice frontend fue hace ya como 9 años, pero en el 2013, que fue digamos, el caso que quería traerte a cotación al principio, yo hice una aplicación, era un tracker de camiones en Angular. O sea, en aquel momento, en el 2013, lo que encontré más fácil de trabajar fue Angular. Antes la arquitectura era muy pro a que todo tiene que estar embebido en la aplicación, en el repositorio y todo tiene que estar ahí. Es súper Ahora, monolito exacto, es como que que es dificilísimo desestructurar después cuando el proyecto va creciendo y va la escalando bestia. en direcciones que uno ni siquiera se imagina desde el principio. Correcto. Entonces, eso digamos que es el antes. Hoy en día se explora mucho más la opción de, hey, no tiene que ser una gran aplicación, puede ser una aplicación compuesta de mini aplicaciones. Entonces, ahí es donde yo digo, eso tiene, en su nombre tiene Kubernetes, porque él es el que sabe, no importa si tienes una o 1 millón, él sabe qué hacer con cada una de ellas y cómo comunicarlas, porque pues ya tú lo declaraste en el digamos, en el YAML. Entonces ahí es donde yo veo que, pues, ¿dónde está el beneficio hoy en día? Es, en ese sentido, es, al final estamos cada vez más hacia los estilos micro frontends, al menos en el mundo del frontend, que ya digo, no soy un experto, pero voy, digamos, explorando también porque, pues,
igual nosotros tenemos que hacer productos y nuestros productos tienen que estar basados en las mejores prácticas. Y ahí es donde vemos el mayor beneficio de al menos aprender los básicos de Kubernetes para que te sienta natural, que cuando tú terminas de desarrollar, que después, digamos, el proceso de DevOps no tenga que volver a crear todo un pipeline para desplegarlo en producción, sino que sea el mismo. Y se ahorra tiempo, dinero y sobre todo lo más importante es menos dolores de cabeza. Exacto. Y no todos los desarrolladores frontend estamos día a día con las herramientas de DevOps, pero ¿qué nivel de conocimiento sobre Kubernetes y sobre este tipo de tecnologías de contenedores debería tener un desarrollador de Angular que desee explorar esta tecnología? Porque puede decir un desarrollador que no conozca sobre esta fase como tal de despliegue y el poder que puede ofrecer Kubernetes antes de haberte escuchado a ti, con NX o con Turbo Repo o con cualquier solución, por ejemplo, la típica de Angular CLI de Workspaces, soluciono mi problema. Pero no es así, solucionas tu problema en tiempo de construcción de proyectos a la hora de generar toda esa serie de bundles y proyectos independientes, utilizando un mismo monorepo sin tener configuraciones duplicadas, pero la cuestión es a la hora del despliegue, de cómo simular este tipo de complejidades que se pueden ir de las manos de uno súper sencillo y no tener idea de qué es lo que está pasando hasta que no llegue el momento de desplegarlo en un entorno real. ¿Cómo es que podríamos integrar exitosamente Kubernetes en un flujo de trabajo frontend y qué herramientas y extensiones recomendarías priorizar? Listo, no, es perfecto pregunta. Y tienen, digamos, la suerte hoy en día, les doy como la suerte de que ya hoy en día es completamente diferente como lo empecé yo. En el 2014 tenías que ser prácticamente casi un brujo, tener 50 cajas de Red Bull y después de 20 de cafeína para poder hacer un despliegue. Pero hoy en día ya todo eso cambió. Es más, esto es lo que yo creo que les aconsejaría que aprendan. Primero, si ya saben utilizar contenedores, al menos Docker, vamos a hablar de Docker, ya tienen por lo menos el 60% avanzado. Si ya saben eso, perfecto. Si no, les recomendaría aprender a trabajar con contenedores utilizando Docker. Es la base. Así use de Kubernetes, use otro tipo de engine, es la misma base. Ese es un primer punto. Pero, ¿qué traigo votación aquí? Es aprenda a utilizar las multi-etapas de los contenedores. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están desarrollando en Angular, pues primero necesitan hacer builds, lo que acabas de decir, el turbo, Ujú. necesito que se construya. Esa sería la primera etapa en el contenedor. La segunda etapa, copias el dist folder o lo que te devuelve el target folder y lo pones en un contenedor mucho más light. Tal vez con solamente Nginx, por ejemplo, o cualquier otro tipo de servidor que necesites para poder renderizar la aplicación. ¿Por qué aconsejo Vale, esto? Porque siempre vas a querer que tu resultado final, el contenido que tú quieres, sea lo más pequeño posible en espacio. Porque recordemos que toda esta información pasa por las redes. Y lo menos que tú pases, más rápido va. Entonces ahí te vas a evitar tal vez la pregunta, ¿por qué se demora en cargar o por qué no enciende el contenedor? Pues es un contenedor de 3 gigas. Los he visto, contenedores de 3 gigas. Entonces, pues, digamos, ese sería el primer consejo. Que lo voy a resumir en aprender cómo utilizar contenedores eficientemente utilizando multietapas para hacer el build y el deploy. Lo ujú, otro es los conceptos básicos de Kubernetes. Lo que único que necesitan saber al principio, sin entrar en mucho más cosas, es un pod. ¿Qué cosa es un pod? Es la unidad mínima más pequeña que existe en Kubernetes. Es la más pequeña. Es como una pequeña descripción, un cubito lógico que puede encender y manejar más de un contenedor a la vez. O sea, en un pod tú puedes decir, vale, tengo contenedor A, el contenedor B y el contenedor C. No estoy diciendo que esa sea la mejor opción de hacer. Usualmente yo sugiero que solamente por un pod hay un contenedor, porque el resto de los contenedores para otras cosas. Pero eso es, digamos, que el concepto básico. Un pod, vamos a ponerlo para este contexto, un pod representa un contenedor. ¿Listo? ¿Qué cosa es un deployment? Pues nada más y nada menos que una colección de pods. Si tú creas un deployment, tú le puedes decir, quiero que tenga un pod, dos pods o n pods. Lo único que va a hacer eso es que va a crear tu misma instancia de la aplicación n veces. Ahí estás claro, simulando scale. Quiero ver cómo funciona la aplicación si le pongo más pods. Es más rápida, responde más. Puedes hacer load testing, por ejemplo. Digamos que tienes ahí tu herramienta para hacer load testing y pones
un deployment en Kubernetes y le dices, quiero ver cómo responde con 3 pods. Oh, mira, perform bien. Oh, no, tengo que hacerle algunos ajustes. Y lo otro, el tercer objeto que les sugeriría aprender, servicios. Servicios no es nada más y nada menos que cómo yo puedo interactuar con esa aplicación dentro de Kubernetes, dentro del clúster. O sea, es como decir, internamente tú y yo tenemos un nombre. Por ejemplo, ¿para qué te sirve eso? En un deployment está tu frontend app. En otro deployment está tu API. Tú tienes que hablar entre ellos. Entonces, eso lo hace un servicio. Entonces, tú le pones a cada Exacto. uno, le conectas un servicio. El servicio no es nada más y nada menos que una declaración igual que te deja saber es mi app.cluster.com es el front y mi API es tal. Y entre ellos se pueden hablar. Eso te permite conectarlos internamente. El último que les aconsejaría aprender en esta primera etapa de aprendizaje es el ingress. El ingress es el que le dice a Kubernetes, hey Kubernetes, internamente tú puedes hablar entre todos tus servicios. Ellos se pueden hablar entre ellos un chisme de lo más bueno. Pero desde afuera solamente puedes hablar a través de mí. Entonces eso te Mm, permite es que tú puedes decirle a Kubernetes, permite que si alguien dice alejandro.micluster.com, ese es el único que puede entrar por aquí y va a tu Angular app. Ya. para poder interceptar la comunicación que esté Exacto. ocurriendo. Es Claro. como el guarda que se pone afuera de la puerta así como, ¿quién eres tú? Ujú. Ah, ¿tú quieres hablar con el Angular app? Sí, venga, entre. Ah, ¿quién eres tú? No, que quiero hablar con alguien. Para allá. Entonces es como ese interceptor, de esa manera. Ujú. Pero te permite que sea desde el exterior. Porque los servicios son internos nada más. Ellos no saben nada del mundo exterior fuera de Kubernetes. Fuera del ecosistema de Kubernetes no sabe qué cosa es un servicio. Por eso es que se usa el ingress. El ingress es el que te dice ingresa. Entonces esos Claro. serían los 4 componentes que les aconsejaría en el entorno de Kubernetes. Pod, deployment, servicio y ingress. Esos serían los 4. ¿Qué viene después? Tal vez como para dar un poquito más de organización a esto, pues trabajar con configuraciones, config maps y secrets. Esas son sin configuraciones que tú puedes agregar a Kubernetes a tu aplicación para que en vez de tener que, digamos, los secretos y las configuraciones quemadas en el código, los cargas a través de un archivo en Kubernetes, que lo que hace es que tú dices, bueno, tengo esta configuración que es un archivo, quiero que lo cargues y que lo montes automáticamente en el contenedor en esta ruta. Y él va a cargarlo y Y ahí al estaría igual, disponible para ya en está tiempo disponible ya como tal. en el path que tú le des y está ahí. Eso ayuda mucho, pues, sobre todo para, digamos, cuando tienes varios entornos en el mismo clúster, no tener que Ujú. cambiar el código, sino que el mismo código cambia las configuraciones. Ahora, ¿cómo corres todo esto? Hoy en día existen varias soluciones, tienes Minikube, tienes Kine, cualquiera de las dos te puede servir. Hay esta otra que se llama K3D, hay muchas. ¿Cuál uso yo mayormente? Es Kine, es K-I-N-D. ¿Por qué? Porque es la que usan el equipo Kubernetes para poder probar Kubernetes como tal. O sea, cuando ellos están escribiendo el código, ¿cómo corren los tests? Es con Kine, porque es un clúster que te permite instalar un clúster de Kubernetes usando contenedores. Entonces es muy rápido, eficiente y local, no consume nada. Aquí les voy a dejar tres otros más um, aplicaciones que tal les puede ayudar muchísimo. Digamos que ya tienes el clúster instalado usando Kine. Lo configuraste, te sabes lo que son los contenedores, sabes cómo utilizar los objetos y tienes el tema de los confirmados. Scaffold, excelente herramienta. También fue hecha digamos, donada por Google. Es todo un pipeline que con un archivo de YAML tú le puedes decir, quiero que me instales en Kubernetes todo esto. Y para colmo, le puedes decir, ah, por cierto, quiero que te quedes haciendo un watch en mi ruta, que si yo voy cambiando el código, cada vez que lo cambie, vuelve a correr el pipeline. Automáticamente lo... Eso es Entonces, infrastructure as a code, right? Es infraestructura como código. bueno, es un poquito, no es tanto como código, es más como una herramienta que te permite hacer como una especie de túneles donde Ujú. tú estás codificando en tu Angular app, pero cada vez que tú haces un cambio y salvas, él dice, hey, hay un nuevo cambio, coge y compila la imagen, instala en Kubernetes, corre todo de nuevo, asegúrate que está bien, aquí tiene la URL. Es como si tuvieses Claro.
¿Cómo se llama la aplicación en Angular cuando tú dices que tú quieres escribir pero que quieres que haga un watch y se recargue el live reload, ¿no? Sí, Hot Module Replacement, Ajá, HMR. exactamente. Bueno, imagínate que tienes eso, Es pero dentro del reemplazado en clúster, caliente de esos módulos. pero en Kubernetes. Entonces te permite hacer, y más lo puedes hasta combinar, porque pues, te permite hacer eso, pero en vez de hacerlo local, lo estás dentro de un clúster. Técnicamente ya tienes, no tienes que hacer nada en tu máquina, el clúster se encarga de eso. Lo otro es Lens o K9S. Son unas herramientas visuales que te permiten conectarte al clúster y en vez de hacerlo con línea de comando, puedes ver visualmente todo lo que está sucediendo en el clúster. Revisar los logs, revisar si hubo una comunicación, revisar si no se conectó bien o si se cayó la imagen. ¿Te da buena idea? Y por último, Helm. Helm es el Package Manager de Kubernetes. Así. Es como mismo ustedes usan npm o como usamos en Linux apt-get o en Mac que usamos brew. Ese es Helm. Ujú. Te permite instalar otros aplicativos en Kubernetes de una forma muy sencilla. O sea, quiero una base de datos de Postgres. Helm, install Postgres, tienes ahí. Entonces, eso digamos que son las herramientas y fundamentos que les recomendaría a alguien empezando. Hay mucho más. Esto es Kubernetes es un cuento de no acabar. Pero con esto tienes todo lo que necesitas para hacer muy buenos, digamos, ciclos de desarrollo con Kubernetes y que son válidos para producción. O sea, técnicamente pueden llevar eso casi de producción. Súper. Y te había referido previamente al escalado horizontal. Ajá. ¿Cuáles son las estrategias que realmente recomiendas a los desarrolladores de frontend para que puedan escalar adecuadamente, cosa que se adquiere con la experiencia, por supuesto, para poder optimizar costo y rendimiento de una aplicación web corriendo sobre Kubernetes? Es interesante. En Kubernetes prácticamente tienen que hacer ningún esfuerzo. Que es, digamos, que es lo chévere de este sistema de orquestaciones, porque es lo que hace Kubernetes. Kubernetes tú le puedes mandar a esa misma aplicación que desplegaste, hay un concepto más que se llama el Pod Horizontal Autoscaler, le Ujú. llamamos HPA, y tú lo declaras y dices, ok, esta aplicación que te voy a desplegar, quiero que mires, por ejemplo, no sé, digamos que quieres hacerlo basado en memoria. Quiero que veas la memoria. La memoria yo la puse a un promedio de 200 megabytes. Si tú ves que está consumiendo más del 80, o sea, se pasó el 80, levanta otra instancia, más uno. Si ves que se sube, más uno, más uno. Y lo va a hacer así indefinidamente. Y va a regresar solo según también vea cómo baja. Porque cuando él vea que va bajando, cada Claro. pod que va bajando debajo de 80, lo va matando. Lo va matando. Entonces te quedas ahí. Y no te mata las sesiones. Él mantiene todas las sesiones. Hasta que no termine la última sesión, él no cierra. Porque Y ahí es un... posiblemente le puedes definir un costo máximo a cuál estás dispuesto pagar, ¿no? Para que no te vaya escalando hacia un nivel donde ya se te vaya completamente el presupuesto. Claro, pues digo, Kubernetes tiene muchos más conceptos que no he podido decir todavía porque pues, tampoco quiero sentir a la gente como que, uy, tengo que aprenderme tú una Biblia. No, el tema con el Kubernetes es que tú tienes muchísimas cosas y todo es declarativo. Yo puedo decir, escala, pero tu máximo es, yo no quiero que pases de 10 gigas de RAM. Ese es mi máximo. Entonces tú puedes definir cuotas a nivel de entornos, a nivel de pods, a nivel de deployment. O sea, tú tienes diferentes Claro. scopes que tú puedes hacer. Pero bueno, ese es el beneficio de Kubernetes, de que tú puedes decirle escala, pero también con mismo escala es baja. O sea, él puede coger y decir, ya terminamos ya con este pod, ya lo veo más tranquilo, lo mata. Y regresa, porque como te había dicho, recuerda, él es un contador. Él dice, tú me dijiste inicialmente que querías 3, tienes 15, ¿por qué? Entonces él empieza a averiguar, es que está esta regla de que si están consumiéndose más del 80%, no, sí, déjame esperar. Pero él va Ujú. chequeando constantemente, y lo vuelve a traer a 3. Entonces ese, digamos, es el trabajo de él. Eso es lo bueno que tiene este tipo de dinamismo con este sistema de contenedores flexibles, elásticos. Claro, hay muchas cosas más que podemos utilizar, pero si vamos a lo básico, como tal Kubernetes ya tiene para escalar basado en CPU y en memoria. Si vos necesitas escalar basado en otras métricas,
hay unos componentes que tú puedes activarles que te permiten ya escalar basado en request, en cantidad de APIs. O sea, ya ahí tú puedes hacerlo customizado como tú quieras. Y con todo lo que has escrito y considerando la creciente adopción de Kubernetes en esta década, es decir, en lo que va desde el año 2015 hasta hoy en día, ¿cómo es que tú prevés con el conocimiento que tienes de qué es lo que tiene la tecnología y hacia dónde va orientándose? ¿Cómo continuará influyendo en las prácticas y herramientas utilizadas del lado del frontend en los próximos años? Yo creo que, lo que va a hacer es, también si lo miramos, Kubernetes es, como es muy basado en infraestructura y en orquestación, creo que el beneficio mayor va a ser en, por ejemplo, ese tipo de aplicativos como, vamos a hacer un ejemplo de Cloudflare, que tiene Ujú. Pages, que tú despliegas tu frontend y es casi un CDN. Ahí es donde creo que va a impactar mucho más Kubernetes. ¿Por qué? Porque pues al final, asumiendo que tu aplicación la quieres hacer en estilo PWA o SPA sin server-side rendering, esa es, digamos, la forma más beneficiosa de desplegar frontend, porque técnicamente tienes todo el beneficio del Edge sin necesidad de estar, digamos, desplegando tantos microservicios, ¿no? La otra contraparte es, bueno, ¿qué tal si yo no quiero hacer ese estilo? Yo quiero usar server-side rendering o yo quiero hacerlo con microfrontends y tengo que tener una serie de orquestación. Ahí va a impactar más. Si me preguntas, ahí es donde creo que está el impacto. La adopción ha sido muy grande. Muchos de estos servicios que hay por ahí de CDN ya usan Kubernetes por detrás. Incluso, uh, tal vez te voy a decir una idea que no es para nada descabellada, pero que incluso yo he usado en Coinbase. Hay un proyecto que se llama Minio, y Minio lo que hace es que te permite, usando contenedores, desplegar un servicio igualito a el de S3 de AWS. Idéntico. O sea, te despliega un CDN, Ujú. perdón, un sistema de Object Storage y que tú puedes utilizar. Eso es un CDN, lo puedes convertir completamente en un CDN. Muchos de los frontend apps, ¿cómo los desplegamos? CDN. Igual Exacto. está ahí. Entonces, técnicamente, esa es una disrupción muy interesante que puede haber. Interesantísimo. Óyeme, en las próximas horas no voy a hacer otra cosa que no sea en algún punto ir hacia la documentación oficial de Kubernetes y refrescar un poco este conocimiento que has dado por acá, porque realmente es relevante para la manera en la que uno decida operar desde el punto de vista arquitectónico con esta fase de despliegue que es obviamente parte del proceso, del ciclo de vida, del proceso de desarrollo de una aplicación web. Así que gracias Ángel. Y antes de concluir el episodio, ¿hay algo más que no hayamos mencionado durante esta conversación sobre lo que quisieras comentar? Pues, bueno, no, creo que cubrimos bastante. Un par de cosas que sí quería agregar, que me parece que son, no, no sé, desde el punto de vista de frontend, sé que a veces trabajamos como silos y backend también, como que, oh, yo hago frontend, entonces backend, pero allá está un DevOps. En mi opinión, Kubernetes los trae todos al mismo lugar. Ya no es frontend, simplemente tienes que confiar y dejar, aquí está mi aplicación y alguien la despliega. Si tú logras aprender este tipo de herramientas que ya no son complicadas como antes, porque lo confieso, antes eran complicadas, técnicamente cierran el gap que existe de que alguien más va a desplegar mi aplicación. Tú eres quien la construiste. Nadie la va a conocer mejor que vos. Seas Exacto. backend o seas frontend. Nadie la va a conocer mejor que tú. Entonces, yo creo que Kubernetes para mí cierra ese gap de que ya no tenemos que tener a alguien que lo sabe todo, el ojo que lo ve todo, que es el que realmente despliega. Y para mí eso trae que la cultura, en vez de existir un rol de DevOps, existe ahora como una especie de cultura de DevOps, donde un frontend sea capaz, sin ningún tipo de problema, esta es mi aplicación, la construí, esta es mi arquitectura, esta es la forma en que lo hice, esta es mi declaración en Kubernetes y Kubernetes se encarga del resto. Donde sí ya entonces entran otros tipos de roles, por ejemplo, en monitoreo, observabilidad, crear esas reglas de seguridad. Ahí
entonces ya podemos tener a alguien con el que se llama SRE, por ejemplo, que es el que se encarga de hacer todo ese tipo de plumbing, Ujú. que automáticamente cuando la aplicación se convierte en vivo, ya se conecta todo ese plumbing. Y perfecto. Y entonces tú recibes como frontend el feedback de tu propia aplicación como tú la desplegaste. Entonces yo creo que ese es para mí el último tópico que quería traer a contación porque pues si miramos, o sea, mi visión sería en algún momento donde no exista esos silos de ninguna de las fases de desarrollo y que todo el mundo sea capaz de llevar la aplicación como Netflix una vez dijo, you build it, you own it, you deploy it. Ese debería ser el concepto completamente. Desde A hasta Es que Z. la importancia que tiene las pruebas end-to-end, las pruebas de integración, son un testamento de lo relevante que es no tener personas hiper especializadas en hacer estas pruebas unitarias o solamente tener un conocimiento, un dominio técnico de sus áreas de influencia, pero que vengan a converger en ese punto en común que está dominado por lo- los boundaries de Kubernetes. Exactamente. Y ahí ya tienes el, digamos, es cerrar el gap, lo veo así. Cerremos toda esa brecha y como también corre una empresa, he visto por digamos, el pasar de los años, que muchos de los problemas que hay digamos, en desarrollo ni siquiera es técnico. No es porque alguien sepa o no sepa Angular o porque no supiste utilizar este sector, no. Mayormente es comunicación. ¿Y dónde está la mayor comunicación y el mayor tiempo que se pierde? Aquí tengo una aplicación, hay que desplegarlo. Ah, ¿te desplegó? No, hubo un error, regresa. Ah, no, Ujú. es que voy a buscar, no, es que encontramos ahora otro error, regresa. Realmente ni siquiera es el tema técnico. Técnico es una habilidad, se aprende. Comunicación es algo que tiene que fluir. Entonces, eso, digamos, por eso es que lo veo como es, cierra ese gap y permite que todos puedan trabajar en un ecosistema ubicuo y que todos tienen la misma declarativa. O sea, no es que eres un frontend, tienes estos beneficios, de un backend estos beneficios, tienes los mismos beneficios. Y exactamente puedes hacer lo mismo sin necesidad de hacer una diferencia, ya sea backend, frontend o test, por ejemplo. Así mismo. Y bueno, Ángel, muchísimas gracias nuevamente por toda esta información que nos has aportado. Para mí ha sido brillante los conocimientos, como los has logrado sintetizar. Y sé que hay mucho por explorar y bueno, y obviamente en aras de garantizar que la comunicación entre los diferentes miembros de un equipo sea lo más efectiva posible. Y Kubernetes es una solución bastante interesante de explorar. Así que muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Chao, chao. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.